¿Qué ha habido, viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast y el día de hoy quiero platicar de un tema que me fascina, que es los encuentros con lo inesperado en los viajes. Y para eso les hice una reflexión para poder dar pie y me gustaría empezar con esto. Y es que a veces los mejores recuerdos de un viaje no son lo que planeamos, sino los que nos sorprenden cuando todo sale diferente a lo esperado. Porque cuando viajas te das cuenta de que el mapa nunca cuenta toda la historia. Puedes tener itinerarios, reservas, rutas marcadas, pero el verdadero viaje empieza cuando algo cambia en el camino. En esos momentos, cuando pierdes un tren, cuando te equivocas de camino o cuando alguien desconocido te ofrece ayuda, donde ocurre la magia. Ahí es donde el viaje deja de ser una lista de cosas por hacer y se convierte en una experiencia viva, impredecible y profundamente humana. Viajar es, en el fondo, una lección constante de soltar el control, de confiar, de dejarte guiar por lo que el destino te ponga enfrente, aunque no esté en tus planes, porque lo inesperado tiene una manera especial de mostrarnos justo lo que necesitábamos sin saberlo. Bienvenidos todos otra vez. Esto es un tema que me gusta muchísimo porque es parte de una receta de un viaje, que suceda algo inesperado. Y cuando las personas, por ejemplo, se preguntan, me llegan y me preguntan, oye, ¿no es estresante tener una agencia de viajes, organizar un viaje y todo, y a la gran escala en lo que lo están haciendo? Sí es estresante, pero llega un punto en donde tienes que hacer las paces de que van a pasar cosas y porque hay muchas cosas que son inesperadas. Hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Y si de por sí cuando viajamos solos es muy probable que nos pase algo que no esté en nuestras manos, inesperado, imagínense a una gran escala en donde ya llevamos más de 6,000 viajeros, ya donde hacemos 30 viajes grupales de 20 personas al año, en donde tenemos tantas honeymoons, en donde tenemos tantos viajes privados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda algo inesperado? Es muy alta. Y obviamente no, pues la idea es siempre dar como esa tranquilidad como agencia de, pues vamos a intentar de que todo lo que no esté en nuestras manos, todo lo que esté en nuestras manos, de que funcione a la perfección. Y lo que no esté en nuestras manos, intentar que sea lo más mínimo, como cuidando cada detalle, pero siempre puede llegar a pasar. Y para mí, eso es lo más rico de los viajes. Es lo que al final del día te da las historias. Ese momento donde estás con tu familia contándoles en la cena de Navidad. Sí puede ser lo que viviste en el tour, pero a lo mejor y te da más risa o genera más impacto una historia en donde te perdiste en Japón y no sabías cómo regresar y una persona local te ayudó porque terminaste en otra ciudad que no era porque no te bajaste a tiempo en el tren. Entonces, esos encuentros con lo inesperado son las mejores historias cuando estás echándote unas cervezas con tus amigos, con tus amigas o estás en una fogata y son de las cosas que te vas a acordar al final del día. Y no sé, a lo mejor si te fuiste de intercambio a estudiar con un amigo, una amiga, era el momento en donde pasaban cosas que no estaban en el mapa, en el itinerario, en tu ruta, de lo que más te terminas acordando. Entonces, este podcast y estas historias que les voy a contar, quiero que sea una invitación a que abracemos la incertidumbre, a que sepamos que es parte de una receta de un viaje y que son esos momentos inesperados los que nos van a dar las mejores historias. Y voy a empezar con un par de historias que les quiero contar. Son 4. La primera es de cómo llegué a Calcuta. Yo cuando llegué a Calcuta fue algo muy loco porque yo estaba en Bali trabajando en un circo y tenía una lista de las cosas que yo quería hacer. Una de ellas era comprar una moto y andar por todo el sudeste asiático en moto, especialmente en Vietnam. O la otra era conocer los Himalayas. Y cuando platico
con mi prima, me dice, a ver, si tuvieras que escoger una de las dos, porque tenía un presupuesto limitado, perdón. Si tuvieras que escoger una de las dos, ¿cuál escoges? Y le dije, pues me encanta la montaña. La verdad, sin duda escogería los Himalayas. Y me dijo, pues ve a los Himalayas. Y cuando fui a los Himalayas, después les cuento eso en otra historia, pero ya era época de Navidad. Y era la primera vez que yo pasaba Navidad fuera de mi casa, de mi país. Y para los que nos estén escuchando fuera de México, la Navidad en México, digo, pues en toda Latinoamérica yo creo, pero es un momento muy especial porque fuimos colonizados por españoles, tenemos raíces católicas y es un momento muy importante. Aunque no seas religioso, con tu familia es sagrado el momento de Navidad y las fiestas y la cena y los regalos y las posadas. Entonces era la primera vez que yo viajaba solo por el mundo y número dos, que pasaba Navidad lejos de mi casa y de mi familia. Entonces hablo con un primo que ya había ido a la India y me dice, y le digo, es que estoy nervioso porque no sé dónde voy a pasar Navidad, porque no voy a regresar a México y aquí todo el mundo es budista en la India. Y me dijo, vete a Calcuta, ahí son católicos por la Madre Teresa y ahí sí van a celebrar la Navidad. Y dije, ok. Entonces compré un vuelo a Calcuta desde Katmandú, en Nepal. Y cuando llegué a Calcuta, llegué sin señal, sin saber dónde iba a dormir, sin saber lo que era Calcuta, yo pensando que iba a llegar a donde vivía la Madre Teresa. Y oh sorpresa, por algo la Madre Teresa era misionera y encontró su llamada en su vida en Calcuta. Llegas a Calcuta y, perdón que lo diga de esta manera tan expresiva, pero es como si fuera un Jumanji. No sé si vieron la película, pero llegas y yo llegué a las 10 de la noche sin señal, sin saber a dónde iba a dormir. Y yo nada más le dije, yo le había dicho a mi primo, ¿y qué hago cuando llegue a Calcuta? Y me dijo, tú dile que vas a la Mother House, donde vivió la Madre Teresa. Dije, perfecto, pues ahí a lo mejor a los que hacen voluntariado nos dan un colchoncito y ahí podemos dormir. Y cuando llego y pido el taxi se tardó como 1 hora y media en llevarme a la Mother House, pero era de noche, no hablaba nada en inglés, le preguntaba algo y me contestaba en una sílaba. Íbamos pasando por barrios como muy, muy pobres y yo decía, a ver, este taxista o me va a llevar a donde vivía la Madre Teresa o me va a llevar a que me rapten y vendan mis órganos, no sabía. Hasta que por fin me llevó a la Mother House y llego y me acuerdo que estaba la puerta así como que entreabierta, la empujo y había como un patio que alumbraba a lo largo del patio un cuarto como si tuviera una luz prendida moviéndose, como si fuera una velita. Y dije, pues a lo mejor ahí hay algo, a lo mejor está el Santísimo, no sé. Entonces llego a ese cuarto y hay una como mesa de mármol con muchas flores. Y digo, ¿qué es esto? Y lleno de velas. Y volteo y decía, Here lies Mother Teresa. Y llegué a la tumba de la Madre Teresa. Y en ese momento me acuerdo de algo que mi prima me dijo. Me dijo, no tengas miedo. Tú estás del lado de la luz y cuando llegues a la India te va a abrazar. Y en ese momento sentí un abrazo de la India en estar en uno de los lugares más peligrosos del mundo, de sentirme tan vulnerable. Y fue un encuentro inesperado que me cambió por completo, porque esas 3 semanas que estuve haciendo voluntariado en Calcuta fue algo fuera de serie. Conocí gente de todo el mundo con un corazón enorme. Tengo amigos que me llevo para siempre. Conocí una parte de mí que tampoco conocía. Siempre he hecho como voluntariado desde que estoy chiquito, pero fue algo diferente hacerlo yo solo y muchas historias. Entonces, como el tener ese encuentro con lo inesperado fue lo más bonito de todo, porque cuando llego a donde estaba la tumba de la Madre Teresa, me agarra una monjita y me dice, ¿qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí, así como asustada, como si la fueran a regañar. Le dije, espérame, o sea, yo estoy buscando dónde dormir.
Y me dice, aquí no puedes dormir, aquí dormimos las hermanas. Y yo de iluso pensaba que podía dormir adentro, pero es un convento. Pues obviamente no puedes dormir en un convento donde hay monjas. Es de lo que más tiene miedo la iglesia, yo creo que los vayan a juzgar. Entonces, salgo y dije, no, pues ahora sí ya valió. Son las 11:30 de la noche, no tengo dónde dormir. Y en eso va cruzando una señora y le hablo en inglés y le digo, hey, excuse me. Y me dice, yes. Le digo, estoy buscando, I'm looking somewhere to sleep. Estoy buscando dónde dormir, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de México. Y me dice, no, ¿de qué parte? Y ya me empieza a contestar en español, ¿de qué parte de México? Le digo, no, pues soy de Monterrey. Y me dice, ¿y qué haces aquí solo? Total, para no hacerles el cuento largo, me ayudó y me dijo en dónde había un hostal, porque le dije que no tenía casi nada de presupuesto. Le dije que mi presupuesto a dormir por noche era máximo 150 pesos. Y me dijo, híjole, creo hay un lugar, checa, a ver si aquí hay. Llegué, pasé por donde había pipí, habían ratas, había gente dormida en el piso con colchas. Y dije, no, hombre, pues a ver dónde me toca dormir con este presupuesto y a ver, pues cuántos días me alcanza a estar aquí. Y era un hostal que se estaba de como 4 pisos, que se estaba cayendo, todo gris, todo despintado. Y ese es el mejor hostal en donde me he quedado en toda mi vida, porque las mejores historias las tengo ahí en el techo. Siempre después de hacer voluntariado en la tarde nos juntábamos a echar unas cheves, los voluntarios, a contar historias, a platicar de la vida y otro encuentro con lo inesperado. Entonces, imagínense que ya hubiera tenido todo como todo buqueado y un hotel súper seguro y una ruta y así. Pues entonces no tiene nada de malo hacer ese tipo de viajes, irte como a la segura, pero muchas veces esa incertidumbre es la que te está invitando a cambiarte, a dar ese extra tuyo. Entonces abrázalo y puede ser algo que te cambie por completo. Hay una historia que también les quiero contar, que es cuando estaba en Laos. Haz de cuenta que pues, termino mi voluntariado en Calcuta y después viajo un poco más por la India, vuelo a Vietnam, compro una moto y me pongo a recorrer todo Vietnam en una moto de 2 llantas. Y se me acaba la visa en un mes. Yo pensé que en un mes iba a llegar del sur hasta el norte, pero cuando estás en la moto quieres conocer todo. Todo, todo, todo. Cada cascada, cada río, cada montañita. Entonces me tardé más de lo esperado y tenía que salir al mes y la única salida que tenía era a Laos. Entonces crucé Laos con mi moto en la frontera y me acuerdo que fui a sacar dinero de un cajero y se me olvidó la tarjeta en el cajero, pero era la única tarjeta de débito que tenía. Y no la encontraba y no la encontraba y no daba con ella. Entonces, pues me quedé sin tarjeta, me quedé sin dinero por completo y ya se me había acabado el efectivo que había sacado en el cajero y ningún lugar aceptaba tarjeta de crédito. Y aparte, ¿con qué dinero iba a pagar mi tarjeta de crédito? Era un rollo, un rollo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como empecé como desesperado porque yo ya no tenía dinero. Aparte de que mis papás no me iban a poder apoyar, no quería ser el típico de que, oye, mamá, papá, ¿me pueden mandar dinero de alguna forma? Porque no había forma en la que me la mandaran. No estaba dentro de sus posibilidades y pues no quería ser ese niño que no pudo y que le pidió ayuda a sus papás, que se quedó en medio del mundo sin dinero. Entonces dije, si yo me puse en esta situación, yo tengo que salir de esta situación. Entonces, imagínense que Laos, para ponerlos en contexto, es un país que es súper tercermundista, tienen otro alfabeto, no hablan muy bien en inglés, no hay calles casi pavimentadas, hay muy poco turismo. Es un país que mucha gente ni siquiera sabe que existe este país. Está al lado de Vietnam. Es muy bonito, naturalmente hablando. No crean que lo estoy juzgando de que no está padre el país o así. Pero es un país en medio de la nada. Entonces, como que se me ocurrió esta idea y dije, ok, tengo una tarjeta de crédito.
pero yo necesito efectivo para poderme mover aquí porque estos países no aceptan tarjeta de crédito. ¿En qué lugares aceptan tarjeta de crédito? En una tienda grande, o sea, una tienda de electrodomésticos, ponle tú. Entonces dije, ok, busqué una tienda de electrodomésticos y estaba como a 100 kilómetros al norte. Agarré mi moto y me fui al norte. Llegué a esta tienda de electrodomésticos y mi pensar fue, llego con el de la tienda y le digo, oye, te voy a comprar una tele o un refri con mi tarjeta de crédito, pero no me des la tele o el refri. Me vas a dar cash, me vas a dar efectivo. Entonces, imagínate que llega un viajero barbón, hippie, de pelo largo, en moto y que te diga eso. Pues obviamente lo vas a mandar por donde llegó. Nadie me quería hacer caso, nadie me quería ayudar, pero pues según yo mi lógica estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estuve como 2, 3 días intentando en diferentes lugares, tratando de abrir una cuenta en diferentes tiendas y no podía en ningún lugar y de verdad ya no tenía dinero. Entonces me acuerdo que dije, a ver, lo que me alcanza para cenar son noodles, o sea, una sopa maruchan, haz de cuenta. Entonces voy a ir a una tiendita aquí de la esquina, ahí de noche iba caminando, todo nostálgico de que no sé qué voy a pasar, voy a dormir en la calle. Y llego con el de la tienda, era una tiendita así de la esquina, agarro mis noodles, lo estoy pagando y era un chavo más o menos como de mi edad, un poquito más chico. Y hablaba muy bien inglés y me empieza a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo aquí? De que es bien raro ver a un extranjero y así. Dije, no, pues es que estoy viajando, compré una moto, estaba en Vietnam y luego me pasé a Laos, pero ya me quedé sin dinero, me lo tragó un cajero y se me olvidó la tarjeta. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi Hail Mary, último intento. Entonces le pregunté que si me podía ayudar. La misma situación le dije, oye, pues si tú tienes terminal, o sea, cóbrame, ponle tú que unos $300 y me los das en efectivo. Y como me llevé muy bien con él, hice muy buen clic. Dijo, bueno, déjame le pregunto a mi papá. Le pregunto a su papá, sacan una terminal de no sé dónde. Dije, ya me van a estafar aquí, pero no tengo de otra. Y funcionó. Me ayudó. Pagué $300 de la tiendita y sacan así de abajo del teclado de la compu, porque los billetes de allá no valen mucho. Un montón de billetes y dije, no, pues de aquí soy, de aquí me armo. Y así me pude seguir moviendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo me di cuenta de lo que era capaz de hacer, de cómo podía salir de estas situaciones y cómo, si yo me puse en una situación o si Dios o la vida me puso en una situación, me pueden sacar de ahí, existe una salida. Depende de ti encontrarla y hay muchas veces en mi vida en donde me acuerdo de esa historia en mi cotidianidad y digo, si has podido con esas cosas, claro que puedes con lo que tienes ahorita aquí enfrente. Y otra vez, volvemos a lo mismo, es un abrazo a lo desconocido y a la incertidumbre que pasa cuando estás viajando. Otra vez que estaba en Vietnam, iba en la moto, se me poncha la llanta en medio de la nada y ahí estuve 10 minutos sin señal y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues dejo la moto acá, escondida atrás de unas plantas y me voy caminando al siguiente pueblo, voy por la refacción hasta que de repente pasan otros dos en una moto, porque es muy común hacer esa ruta en moto, hay mucha gente internacional que la hace. La hacen o del norte al sur o del sur al norte y se para y era un australiano y una chinita y me dicen, oye, ¿necesitas ayuda? Total, ellos tenían refacciones, me ayudan a prender la moto, a cambiarlo. Me llevan al siguiente taller y me dice, oye, pues para que no estés andando solo, pues quédate con nosotros. Y, oh sorpresa, ellos dos se terminaron haciendo mis mejores amigos de todo Vietnam, de mi viaje por 3 meses andando en moto y decidimos ponerle Mac One al grupo. Era M de México, A de Australia y C de China. Y uno, porque éramos el number one team, haz de cuenta. Y estuvo increíble las historias, las pláticas, las vivencias, el llegar a un pueblo y no tener dónde dormir. Y llegamos a casa de unos locales en Vietnam
y estaban celebrando el Año Nuevo Chino, allá lo celebran, y la familia nos dejaron dormir en el cuarto la mamá y el papá, y ellos durmieron en su cochera, nos hicieron de cenar. Entonces, son de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida y es de lo que más me agradezco de haberme dado la oportunidad de vivirlas. Y fue un abrazo completamente a lo desconocido, a la incertidumbre. Y cuando pensabas que las cosas se empezaban a poner mal, era porque venía algo mucho mejor después que yo a lo mejor no podía ver en el momento. Y eso es a lo que nos quiero invitar con esta reflexión de este mini podcast en este viaje, de abrazar esos momentos de incertidumbre y saber que al día de mañana son las mejores historias que vamos a contar. Es de donde vienen los mejores aprendizajes, que probablemente no los podamos ver en ese momento, pero más adelante que los recordemos va a ser lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque, por ejemplo, yo cuando termino, esta es ya la última historia que les voy a contar, cuando termino esta travesía por Vietnam, mi plan a lo mejor ya era regresarme a México, a lo mejor primero ir a Japón y luego después a México. Y cuando llego al mero norte de Vietnam, llego a Ban Giok Waterfalls. Aquí les voy a poner una foto. Era la frontera con China. O sea, cruzabas el río y el otro lado era China. Y muy poca gente llega allá, como que todo el mundo llega hasta Hanoi, pero eso está 4 días más arriba de Hanoi. Y llegué y cuando subo la foto y les digo a mi familia, miren, ya de repente llegas a China, mi mamá me manda un mensaje así por WhatsApp de, oye, ten cuidado, vi que hay como una infección por un murciélago, que alguien que se tomó una sopa y pues estás ahí en China. Era el COVID y yo no sabía que era eso. Y me acuerdo que vi el mensaje y dije, el típico mensaje que le mandan a los papás o a la gente mayor por WhatsApp y los andan reenviando, ¿verdad? Y oh, sorpresa, no era uno de esos mensajes, era algo real. Pero gracias a eso tuve que actuar de volada. Vendí mi moto. Eso es una historia para un podcast completo que me gustaría contarles después de cómo pude lograr vender mi moto, porque todo mundo que hacía la misma experiencia de ir a Vietnam a andar en moto, pues su país los estaba llamando de regreso, los europeos y así, va a haber una cuarentena, enciérrense. Esto es serio, es una pandemia mundial. Entonces, vendo mi moto y me dice mi prima, ¿en dónde estás? Y le digo, no, pues estoy aquí en Vietnam, pero no tengo vuelo de regreso a México y no quiero tocar el dinero para el vuelo de regreso a México, pero están bien caros los vuelos ahorita, no sé qué hacer. Y me dice, vente a Bali porque cierran la frontera en 48 horas. Vendí la moto, volé a Bali, nadie podía entrar ya al país, todos se salieron, cerraron la frontera. Y yo no me podía regresar a México porque no habían vuelos que no pasaran por Estados Unidos y mi visa ya había vencido. Y esos 5 meses fueron los 5 meses más transformadores de toda mi vida, en donde creció toda esta idea de Sondela en mi cabeza, donde cambié todos mis hábitos, empecé a correr, empecé a hacer ayuno intermitente, a hacer yoga, hacer clases de fitness en ejercicio, que ahorita gracias a eso tengo una plataforma de fitness, gracias a que me vieron hacer los clases de fitness en vivo. Ahí en Instagram me ofrecieron trabajo en el gimnasio en donde doy clases ahorita y muchas cosas que me enseñó. Por eso le tengo tanto cariño a Bali, porque es una isla que me abrazó en mi punto más vulnerable, en una completa incertidumbre, literalmente una pandemia, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, me gustaría ya cerrar, invitarnos a que abracemos la incertidumbre y saber que es parte esencial de un viaje, que no importa cuánto planeemos o cuántas veces revisemos el itinerario, siempre va a haber algo que pase que no esperábamos y está bien. Es parte de la receta. Lo inesperado no es un obstáculo, es la esencia misma del viaje, es el corazón del viaje, es lo que lo vuelve humano, real, eso imperfecto.
Y cada sorpresa, cada giro y cada pequeño cambio de planes te enseña algo sobre el destino y sobre ti. Te muestra que puedes adaptarte, que puedes confiar, que puedes soltar el miedo y simplemente estar presente. Porque viajar al final no se trata de tener todo bajo control, sino de abrirte al asombro y a la incertidumbre, de permitir que el camino te sorprenda y te transforme. Porque los viajes son eso, encuentros constantes con lo inesperado. Y es justamente ahí, en lo impredecible, donde se esconden las historias más emocionantes y los recuerdos más profundos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio y abracemos lo inesperado.